Yo soy Álvaro González de Aledo, soy navegante de Santander y bueno, pues vengo a contaros, tengo un barquito que ahora os detallo y vengo a contaros la vuelta a Italia que dimos el verano pasado. Desde el punto de vista práctico, yo pretendo hablaros pues como una hora o así. Me encantaría que al terminar me preguntéis lo que queráis, yo no tengo prisa para irme y después, bueno, pues si alguien quiere le puedo dedicar el libro. Y si alguien se tiene que ir antes de que termine, pues Ana está allí en la esquinita y se lo puede dar ella. ¿Bien? Bueno, entonces, el barco es el Corto Maltés, es un barco de 6 metros y pico, no llega a 7, con orza abatible, es un barco pequeñito, no está compartimentado, este es el interior, esta es la cama de proa, no tiene mamparos. Esta es la mesa central, la cocina, tiene ahí una cama en popa debajo de la bañera, que normalmente en los viajes la usamos de almacén para las velas de repuesto, etc. Y luego tiene un fueraborda dentro de un pozo de 6 caballos. ¿Bien? Como veis, un barco modestísimo, está despachado a 12 millas y tiene estrictamente lo que pide la legislación española para las 12 millas y tiene 30 y tantos años. Y está como salió del astillero, o sea, no tiene unos refuerzos ni una preparación especial. Bueno, entonces con este barco, mi primera navegación larga, entre comillas, fue dar la vuelta a España en 2012, ¿no? Entonces hicimos todo el recorrido en esta dirección, entrando por algunos sitios concretos, por ejemplo la Ría de Vigo, entramos en el Guadiana, en el Guadalquivir, y luego al llegar a Francia, cruzamos por el canal de Midi. También aquí nos metimos en algún río de los que van paralelos al canal. Otro año hicimos una navegación, como veis, siempre costeando, hasta Bretaña, toda la subida de las Landas, llegando hasta el Golfo de Morbihan, entrando por todos los ríos que nos encontrábamos por el camino. Otro año hicimos una navegación hasta la isla de Elba. Ahora veréis que una de las ventajas de los barcos de orza abatible y pequeños es que los podemos transportar en un camión, entonces de Santander a la frontera me lo traen en un camión, hicimos todo el recorrido de Francia y esta parte de Italia, la vuelta por el interior de Francia por los canales y otra vez en un camión a Santander. Esta es la vuelta a Francia que dimos en el 2018, que fue lo mismo, pero subiendo hasta llegar casi a la frontera con Bélgica. Y aquí nos hicimos toda la bajada de Francia por los canales, más de un mes pasando por París y la vuelta también en un camión a Santander. Y aquí no quiero dejar de enseñaros esta foto mítica que es el barco desarbolado debajo de la Torre Eiffel, igual que en la portada del libro, la que estaba puesta la primera es el barco mío en Venecia. Bueno. Entonces, el que os quiero contar hoy es la vuelta a Italia, que fue esta. La hicimos el verano pasado, entonces trajimos el barco en un camión hasta la Nouvelle, hicimos toda la costa francesa, toda Italia hasta la Punta de la Bota y Sicilia, la subida por el Adriático y al llegar a Venecia, intentando cerrar lo más posible la circunnavegación de Italia, pues nos metimos por el río Po hasta la mitad de la parte continental, donde ya no se puede seguir. Ese año fue un año especial. Bueno, esto es Santurce, como veis, porque el camión que me lleva el barco es uno de aquí de Santurce, se llama Carmelo e Hijos, es una empresa muy recomendable, es un señor, vamos, una empresa muy afable, te lo pone todo fácil. Por ejemplo, a Italia, pues él me sube el barco, me deja ir con él en el camión, con lo cual yo me ahorro el viaje de ida, y luego, sobre todo, tiene él su propia grúa, entonces te facilita desarbolar y subir el barco desde el agua. Aquí estamos quitando el palo. Esto es un chollo porque si no, tú tienes que poner de acuerdo al de la grúa con el camión, y eso en verano no es fácil. Encontrar en el Mediterráneo un puerto que tenga la grúa disponible y ese mismo día hacer que un camión que viene de Euskadi esté allí para montarlo, pues no es fácil. Esto es casi como pedir un taxi. Te da una tranquilidad enorme. Por ejemplo, en la vuelta a Francia, cerca de París, estuvimos a punto de abandonar porque tuvimos unos problemas con el fueraborda.
Entonces yo le hubiera llamado a él y 2 o 3 días después habría ido a buscarme al canal donde yo estaba atascado. Él mismo te coge el barco, te lo saca y te lo trae a España. También es verdad que lo puede hacer porque es un barco con la orza abatible y su camión es de caja plana y entonces me lo equilibra con unos neumáticos y me lo pone muy fácil. Bueno, entonces el viaje empezó aquí en Santurce. El verano pasado, no sé si os acordáis que era cuando estábamos saliendo de la pandemia. Entonces acababa de terminarse el confinamiento perimetral. Si os acordáis, no se podía pasar de Cantabria a Euskadi. Entonces, todo fue una incertidumbre hasta el último momento, ¿no? La decisión de dar la vuelta a Italia, aunque la teníamos preparada de muchos meses, la tomamos en realidad 15 días antes de salir. Estaba todo preparado, pero la decisión fue 15 días antes. Y hasta unos pocos días antes no se pudo pasar de Cantabria a Euskadi. Esa tontería podía habernos impedido el cargar el barco y llevarlo. Después había otras incertidumbres. Si sabéis, toda la literatura, toda la bibliografía náutica estaba llena de anécdotas de gente que se había quedado inmovilizada por el COVID en los sitios más inverosímiles, ¿no? Incluso mujeres embarazadas que habían dado a luz en el barco, en países del tercer mundo, que no podían volver a su país, en fin, un drama, ¿no? Nosotros, la decisión nos costó tomarla. Habíamos hecho como un balance de cosas a favor y en contra de hacer el viaje ese verano y había 3 a favor y como 10 o 12 en contra. O sea, estábamos casi decididos a no hacerlo aquel año. Pero justo se precipitó todo y a finales de mayo los países europeos decidieron que ya en junio iban a abrirse las fronteras y concretamente en Francia lo abrieron el 9 de junio, me parece, y el mismo 9 de junio estábamos nosotros con el camión cruzando la frontera francesa. Lo que más miedo nos daba era quedarnos inmovilizados por el COVID en algún puerto, que uno de los que navega conmigo o yo pues diéramos positivo y nos tuviéramos que confinar en el barco, y confinarse en un barco tan pequeño y en el extranjero pues es un drama, ¿no? Y luego otra preocupación gorda era que alguien de los que me iba a acompañar, yo cambio de tripulante normalmente cada 15 días, pues que se cogiera el COVID, no pudiera viajar y me dejara a mí tirado en un puerto esperándole, perdiendo las etapas de todos los demás en cadena, porque yo cuando salgo de Santander ya tengo fechas concertadas con cada uno que tiene sus billetes de avión o de tren sacados y yo sé que tengo que estar en tal ciudad tal día. Si alguien se pone enfermo y me falla, pues eso se rompe y ya es un fracaso en cadena, ¿no? Bueno, llevamos el barco en el camión a la Nouvelle. Aquí me lo estaba echando al agua, como veis, y estaba apoyado en estos neumáticos, él mismo me lo echa al agua. Para entrar a Francia no tuvimos ningún problema con los pasaportes y todo eso, porque como iba con el transportista y los profesionales no les paraban en la frontera, pues pasamos sin ningún problema. Ya veréis que luego en Italia fue un poco distinto. Bueno, os voy a empezar a contar el viaje desde Italia, porque aunque atravesamos toda Francia, en realidad el objetivo era la circunnavegación de Italia, ¿no? Y además para poder agilizarlo. Entonces, os voy a ir contando algunas anécdotas concretas. Esto es la entrada del río Arno, que desemboca cerca de Pisa, y es para contaros las dificultades que tiene meterse en los puertos de dentro de los ríos, ¿no? En la Vuelta a España nos dio un problema y aquí ya veníamos escarmentados. Los ríos, cuando se enfrenta la corriente del río contra la marea y el viento, ahí hay un cruce de fuerzas de distinta dirección y se forman unas olas rompientes tremendas. Hasta el punto de que a lo mejor un día puedes entrar, por ejemplo, el río Arno, dentro del río tiene como 5 o 6 marinas y todas eran más baratas que la de fuera, que está en el mar abierto, ¿no? Entonces, cuando llegamos, estaba así, como veis, un paisaje paradisiaco, con los palafitos ahí de los pescadores y tal, y por la noche el río Arno desemboca hacia el oeste, se levantó un viento que venía justo del oeste, y al enfrentarse las dos fuerzas, por la mañana el río estaba así. Eso no hay barco que salga por ahí. Entonces, cada vez que te metes en un puerto dentro de un río, te arriesgas a que te pase eso y quedarte dentro unos pocos días sin poder salir. Bueno, también me preguntan muchas veces que cómo dormimos, ¿no? Nuestro barco es muy pequeñito, entonces tenemos que intentar ir a puerto todos los días. Nosotros en España, cuando hacemos viajes por España, más o menos vamos a las marinas el 20 o el 30% de las noches, ¿no? Las demás nos solemos quedar en los puertos pesqueros o fondeados.
En el extranjero es más difícil porque no dominas tanto el idioma ni las costumbres, ¿no? Y tampoco sabes si está bien visto que te abarloes a un pesquero o no. Pero en todos los sitios hay zonas del muelle donde uno se puede quedar sin estar en una marina. Por ejemplo, esto es ya en Italia y aquí estábamos en una cosa que le llaman la banquina di tránsito, que son muelles gratuitos amarrados al muro, ¿no? Por supuesto no tiene ningún servicio, ni internet, ni agua, ni luz, es todo muy modesto, pero no cuesta nada. Aquí era el muelle de unas vedettes que iban a las islas que tenían enfrente y había que dejarlo libre a las 8, que es cuando viene la primera. Entonces, pues tú te organizas para a esa hora haberte marchado. Bueno, en Italia, toda la costa del oeste es preciosa, está llena de archipiélagos, muchos días podíamos ir navegando de isla a isla sin tocar el continente, y os voy a decir un problema concreto que tuvimos en el entorno de Roma. Este es la isla de Giglio, es donde embarrancó el Costa Concordia, ¿os acordáis? Nos apetecía mucho ir y entonces era un sábado, llamamos por teléfono a ver si tenían amarre y me dijeron que no, que estaba lleno. Para el domingo tampoco. Entonces a mí me daba igual, tenía ganas de ver la isla, me daba igual ir el lunes. Entonces yo les pregunté que si podía llamarle el domingo, estábamos a viernes, ¿no? Que si podía llamar el domingo para ver si había surgido alguna plaza de alguien que no había podido llegar, y me dijo que no me molestara, que lo tenía todo lleno. Entonces eso ya me hizo sospechar, porque eso no es normal. Los puertos tienen que tener un número de plazas para los que se llaman de tránsito, ¿no? Que son gente que está viajando y necesita plaza para una noche o dos, ¿no? Entonces ya lo avisaba en las guías que muchos navegantes de Roma pues hacen una pequeña trampa, entonces alquilan las plazas para meses enteros, ¿no? Entonces esas plazas que tendrían que estar reservadas para los de tránsito, en realidad se las quedan ellos para todo julio, todo agosto o todo septiembre, ¿no? No sé si es ilegal, porque el concepto de tránsito tampoco está detallado que tenga que ser para un día, para dos o una semana, pero lo cierto es que es la primera vez, yo llevo navegando muchísimos años, la primera vez que me he encontrado con problemas para entrar a un puerto, o sea, que no tuvieran sitio para mí. Para los barcos pequeños casi siempre hacen un esfuerzo y si no tienen una plaza oficial o ortodoxa, te buscan un huequito porque te metes en cualquier sitio. Bueno, pues en este viaje de la Vuelta a Italia es la primera vez que en algunos sitios, y sobre todo en el entorno de Roma, me han dicho que no tenían sitio y me he tenido que marchar. Después os enseñaré algunos ejemplos de sitios donde me han metido con calzador, pero me han hecho el favor de dejarme. Bueno, esto es en el archipiélago toscano. Es uno que hay en el mar Tirreno. Os voy a hablar de la isla de Ventotene, que es una de las más bonitas del viaje, y como son islas volcánicas, a veces te encuentras estos pitones que salen del mar. Este, por ejemplo, se llama el escollo de la Bote, me parece que se llama, está a 9 o 10 millas de cualquier tierra, la tierra más próxima está a 9 o 10 millas, y encima estás sin balizar y sin iluminar. O sea que si tú por la noche no vas muy pendiente de la cartografía, eso lo encuentras de noche y te puedes chocar con él. Es una cosa sorprendente, pero en estas zonas volcánicas pues ocurre. Normalmente no están tan lejos de la costa, están a media milla o a una milla y entonces ya vas con más cuidado, ¿no? Bueno, el puerto de Ventotene es una isla impresionante y preciosa, pero lo más típico que tiene es que este puerto se hizo en la época romana, o sea que lleva ahí varios siglos hecho, ¿no? Y se hizo excavándolo en la roca. Normalmente los puertos lo que hacen es que aprovechan una protección natural y la prolongan con una escollera para que se proteja mejor. Bueno, pues aquí lo que hicieron fue vaciarlo. Entonces todo esto, que es donde se amarra, yo me quedé aquí, está excavado en la época romana a base de pico y pala. Y también excavaron, fijaros, los norais, están también picados en la piedra, y también tiene hecha una piscina artificial y unas cuevas que ahora son tiendas, pero que ahí es donde en su día los pescadores metían sus aparatos, sus aparejos y tal. Bueno, esa isla para mí es de las más bonitas en las que he estado. Fijaros, este es el barco mío, para que os deis un poco cuenta del tipo de barcos que se mueve por allí y cómo nos meten a nosotros con calzador, ¿no?
En algunas islas, claro, una de las ventajas de ir en barco a los países es que llegas a sitios donde no se puede ir de otra manera, ¿no? Por ejemplo, a las islas grandes, a las Eolias, pues siempre hay ferries que te llevan, ¿no? Pero, por ejemplo, a Ventotene, que está bastante lejos, pues ya no hay ferries, no vas con tu barco, no llegas, ¿no? O esta, que tiene forma de delfín, que se llama la isla Gallo Lungo, yo creo que se llama Gallo, porque cuando le dieron nombre, pues no se podían hacer fotos aéreas y no se veía que tenía forma de delfín. Pero se llama Gallo Lungo, o sea, gallo largo, cuando en realidad es un delfín, ¿no? Pues ahí estuvimos fondeados y eso, si no llegas con tu barco, pues es imposible conocer estos sitios, ¿no? En este viaje conocimos 18 islas. Bueno, después de unos días contorneando toda la costa oeste de Italia, nos íbamos acercando al estrecho de Messina, que es el que separa Sicilia del continente, ¿no? Entonces allí hay una cosa típica que se llaman los espejismos verticales o fata morgana. Ahora os explico en qué se basa, pero lo que ocurre es que tú ves los barcos volando, ¿eh? Otras veces puedes ver una isla o una ciudad entera volando. Eso en España a veces pasa también. Dicen que desde Cataluña a veces se ve Mallorca como volando en el aire, y son por lo que os voy a explicar ahora. Normalmente los espejismos del desierto, lo que pasa es que hay una capa de aire caliente pegada al suelo, y entonces cuando tú vas por el desierto o en la carretera cuando hace mucho calor y ves como un charco, eso es un espejismo, y es que lo que estás viendo es el cielo que te lo ha bajado, la refracción de la luz te lo ha bajado al suelo, estás viendo el cielo pegado al suelo, ¿no? El espejismo inverso, o el fata morgana, es lo contrario. Hay una capa de aire frío pegada al mar, por eso esto se ve cuando el aire está muy en calma, que no hay viento, pues normalmente de madrugada, cuando el aire frío se ha quedado pegado al mar, ¿no? Entonces esa capa de aire frío refracta la luz, entonces el velero, que en realidad está aquí, la luz hace esta curva, y el aire frío hace que se tuerza, ¿no? Es como cuando metes un palo en el agua y ves que se ha torcido, ¿no? Entonces, como tú lo ves llegar con esta incidencia, a ti te está llegando, aunque el barco está aquí, la luz a ti te está llegando con este ángulo. Entonces tú te imaginas, o en realidad le estás viendo allí arriba en el aire. No se sabe por qué esto es tan típico del estrecho de Messina. Estas fotos no las vi yo, esto está sacado de internet, pero otras veces lo que se ve es todo el horizonte levantado, entonces parece que es una ola de tsunami que te viene, y esto le ocurrió también, por ejemplo, uno de los exploradores más famosos, creo que era John Ross, me parece, que es uno de los que exploraba el Ártico por el norte de Canadá. John Ross, sí. Entonces estaba explorando el estrecho de Lancaster buscando un paso para el paso del noroeste, y vio un muro así, en mitad del estrecho, y dio la vuelta y dijo que por allí no se podía pasar, que allí había tierra firme, y volvió y hizo un ridículo espantoso, se hundió toda su reputación, porque era un fata morgana, y unos años después fue otro explorador de su mismo país, y pudo pasar porque allí no había ningún continente ni nada, era una imagen falsa que había visto. Bueno, pues nosotros, aunque no las hemos visto tan bonitas, vimos este fata morgana. Esto es una isla, es una sola, aquí la vimos dividida en tres y levantada del agua, ¿lo veis, no? Pues eso es un fata morgana, ¿eh? Por supuesto, cuando te acercas, lo ves en su sitio, desaparece ese efecto y lo ves como debe ser, ¿no? Mucha gente ha navegado por allí y no lo ha visto, ¿eh? O sea, esto es como el rayo verde, que tienes que tener la suerte de que cuadre todo para verlo. Bueno, por el sur de Italia nos tocó una ola de calor, no sé si os acordáis, el año pasado, que la llamaban la ola de calor Lucifer, para que te recordara al infierno, ¿no? Llegamos a navegar a 48 grados. Eso en un barco pequeño como el mío es insoportable. Allí había que hacer de todo. Llevábamos un paraguas o una sombrilla para dar sombra, el cubo con agua dulce para irnos mojando todo el tiempo, los paraguas de sombrilla, etc. También hubo incendios y cuando pasamos por el estrecho veíamos incendios a los dos lados, ¿no? Bueno, tuvimos algún problema con el timón automático
que nos dio mucho la lata. La mitad del mar Tirreno la tuvimos que hacer timoneando a mano. Yo llevo 2 timones automáticos y fallaba con los 2. Eso nos hacía sospechar que a lo mejor era tema de batería, de los contactos o algo así. Incluso llegamos a pensar que había zonas de alteración magnética. A veces hay islas que el propio terreno tiene magnetismo y provoca alteraciones en los compases, ¿no? Bueno, hicimos una toma directa de la batería para poder enchufarlo cortocircuitando todo el sistema. Bueno, no se arreglaba y al final nos decidimos abrirlo y lo que pasaba es que el compás magnético que lleva adentro se le había soltado el cardan. Esa chapita y esta son los ejes sobre los que gira el compás Fluxgate que lleva el timón automático dentro. Y un timón nuevo, porque lo habíamos comprado un poco antes de salir de viaje, pues se había estropeado. No sé si era defecto de fábrica o por las olas que hemos cogido y todo eso. Por cierto, el otro día me preguntó alguien que cuántas olas cogimos en el viaje y me molesté en calcularlo y son 3 millones de olas cogimos. En 4 meses que estuvimos navegando, entonces claro, esos 3 millones de olas, pues claro, no todas son muy fuertes, pero en fin, las que son fuertes, un día navegando de proa contra las olas, pues claro, todo eso puede ser que repercuta en la mecánica del timón. Bueno, el caso es que se fastidió, tuvimos que acabar el viaje con el que teníamos de repuesto, que era el viejo, uno que metía mucho ruido, estaba como si estuviera mal engrasado, y luego al llegar a Santander el otro pues nos lo arreglaron dentro de la garantía, pero ya nos dio el viaje. Y la otra avería gorda fue que se nos rajó el spinnaker. El spinnaker en la navegación de crucero, pues a mí me hace ganar un nudo y medio, entonces estar sin spinnaker es una faena auténtica. Entonces hicimos también la mitad del mar Tirreno con esta chapuza. Le hicimos una bolita de tela que envolvimos en cada uno de los puños de escota, le dimos así unas vueltas para que se cerrara, eso lo adujamos con un cabito y ese cabo terminado en una gaza, ¿no? Entonces eso quedó así, este es el puño de driza y los 2 puños de escota, y podíamos navegar con el spinnaker así, ¿veis? Pero claro, aquí le falta 1 metro de tela, la que se había roto. Entonces, bueno, nos sirvió provisionalmente y estuvimos así hasta Sicilia, en que tuvimos la suerte de que una velería nos vendió un spinnaker de segunda mano a muy buen precio y ya acabamos el viaje con ese. Pero realmente navegar sin spinnaker, cuando te has acostumbrado a él, es una auténtica faena, porque tú vas a 3 nudos o 4 y sabes que con el speed irías a 5 o 6 y te llevan todos los diablos, ¿no? Bueno, esta es otra anécdota en un puerto que se llama Amantea, que está ya por debajo de la Bota de Italia, ¿no? En la punta de la Bota. Entonces, en esos puertos, un problema que tienen es que les llega el siroco, que es el viento del sur, que viene del desierto, cargado de arena, y todos esos puertos se están encenagando de arena a pasos acelerados, o sea, pierden calado y algunas veces hasta se les cierra la entrada, ¿no? Entonces, yo aquí le pregunté, llamé por teléfono desde el puerto anterior a ver si me daba sitio, si tenía sitio libre, ¿no? Y el marinero me dice que sí, que tenía sitio, pero que no me lo podía decir oficialmente, porque entonces si yo me quedaba varado al entrar, entonces él era responsable, ¿no? Entonces, que no me lo decía, pero que yo, si yo me arriesgaba a entrar y le pedía sitio ya estando dentro, que me lo daba. Y efectivamente, nos arriesgamos, el barco es de orza abatible, entonces te da mucha seguridad, y pasamos por una zona que tenía como medio metro de fondo, y ya dentro pues nos dio sitio, ¿no? Este es de los que tenían una banquina, no es una marina, estamos amarrados al muelle justo debajo de la grúa que saca los barcos, ¿sí? Allí había poco tráfico porque ese puerto estaba condenado ya, y había 2 veleros, y le pregunté al marinero que esos veleros que cómo hacían para navegar, y me dijo que no, que esos estaban ya caput. Significa que esos barcos estaban condenados, ya no salían de ese puerto nunca, no podían salir, con ese calado de medio metro y con la quilla que tenían, de allí ya no salían nunca. Bueno, en Tropea, esta es otra de las cosas graciosas que nos pasaron, estas son las bicis, yo llevo en el barco 2 bicis siempre para ver las ciudades. Entonces nos encontramos con una pareja que estaba haciendo el reportaje de la boda, ¿no? Y íbamos, como el pueblo era pequeño, pues íbamos coincidiendo con ellos en distintos sitios, hasta que el fotógrafo, yo veía que que es el fotógrafo, me miraba mucho,
y ya me dijo que si le prestaba las bicis. Y yo le dije que bueno, pues qué más me daba, ¿no? Que sí, que se las dejaba, y entonces yo creí que era para hacerse unas fotos y resulta que el tío quiso hacer un reportaje de vídeo, ¿no? Entonces hizo allí, les explicó a los novios lo que tenían que hacer. La novia, por supuesto, con el traje no se podía montar en la bici, y el novio sí. Entonces le buscaron una cuesta abajo para que acabara en esta plaza, para que él no tuviera que esforzarse mucho. Bueno, entre tanto, como hicieron varios ensayos, ya estaba allí medio pueblo alrededor mirando, aquello parecía una función de circo. Entonces el chico tenía que ir en la bici como haciendo el tonto, con una sola mano, así, con los pies levantados, y la chica hacer así como que se asustaba, ¿no? Y esa imagen la repitieron como 8 o 10 veces. Bueno, esta es otra cosa curiosa que nos pasó, que es la invasión de estorninos, ¿no? En Sicilia dejamos el barco en un puerto del norte, en Milazzo, porque Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo. Darle la vuelta son 500 millas, que hubiera sido un mes más, ¿no? Entonces ya era un viaje muy largo como para hacer eso. Entonces nos quedamos en Milazzo, y Sicilia la vimos en coche en menos tiempo. Entonces habían podado los árboles del paseo marítimo, y los estorninos habían encontrado su hábitat en los balcones de los barcos, ¿no? Entonces todas las noches venían aquí, y por la mañana la gente, cuando iba a navegar, antes que nada era a quitar las cacas, ¿no? Era imposible navegar porque te lo dejan asqueroso, ¿eh? Curiosamente, me dijo uno de los de allí que solo se posan en los balcones que se adaptan al diámetro de su patita, ¿eh? Por ejemplo, el mío, que es un quitamiedos muy fino, a mí no me mancharon nada. Allí no se apoyaron, y sin embargo en estos de acero sí. Entonces, una vez volvíamos al barco y nos encontramos una chica que estaba metida en su barco, encerrada, había abierto una rendijita así y estaba pidiendo ayuda, ¿no? Y le digo, ¿pero qué pasa? Dice, es que me da miedo, ¿no me puedes acompañar a la salida y tal? Se creía que eran murciélagos en vez de estorninos. Entonces ella había debido ver alguna película y le daba miedo que se le engancharan en el pelo y la comieran la sangre o algo así. Bueno, total, que no se atrevía a salir del barco. Entonces nada, yo le dije que si quería, que yo la llevaba a la salida con el paraguas y eso, y ya cuando supo que eran estorninos en vez de murciélagos, ya se quedó tranquila y se marchó. Pero era un espectáculo. Bueno, en Sicilia la recorrimos en coche, esas son las eolias, vistas desde lejos, y lo que sí hicimos fue subir al Etna. El Etna estaba en erupción, incluso estaba con un aviso de alerta 4, que era el más alto, había entrado en erupción más fuerte ese día, y era una cosa curiosa, porque estábamos en un albergue cerca de la base del volcán, y como eso de las 3 de la mañana empezamos a oír truenos, ¿no? Y yo le dije a Ana, pues qué mala suerte, con lo bueno que estaba haciendo, y vamos a tener que subir al Etna con tormenta. Y nada, y me volví a dormir, y por la mañana seguían los truenos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no eran los truenos, era el ruido del volcán. Entonces pudimos subir, y fijaros, estas son las coladas de lava que habían salido esa noche, ¿eh? Te dejaban llegar como a 20 o 30 metros de las coladas. Y luego, fijaros cómo estaba la carretera, como aquí cuando nieva, pero esto es ceniza volcánica, ¿eh? Y los coches al pasar hacían una rodada blanca, el asfalto se veía blanco, en vez de aquí, que es la nieve blanca y la rodada más oscura, es al revés, ¿eh? Incluso había una señal de tráfico especial para cuando hay erupciones, que dice que hay que ir a 20 y prohibido ir en moto y en bici cuando hay arena volcánica en la calle. Bueno, las islas Eolias sí que las recorrimos en el velero, fuimos a casi todas, ¿eh? Esta es la de Vulcano. Este es el charco ese de de barro, que dicen que es terapéutico. Como estábamos con el COVID, estaba prohibido meterse, incluso con pena de 6 meses a 3 años, si te metías. Fijaros, no se lo tomaban a broma, ¿eh? Bueno, este es Vulcano, el cono de Vulcano visto desde la otra isla. Esta es Stromboli, el faro del Mediterráneo. El Strombolicio, que es una roca que tiene al lado del Stromboli. Y por la noche la erupción de lava del Stromboli. Ya sabéis que le llaman el faro del Mediterráneo, porque no solo porque la luz te sirve de referencia, sino a veces el olor, ¿eh?
Si tú estás desorientado y tú vas navegando y de repente te viene olor a azufre, en la dirección de donde viene el viento es la demora de Stromboli seguro, ¿eh? Entonces es una forma de orientarse por el olor de azufre del volcán. Bueno, este es el Spinnaker que os dije, que compré de segunda mano. Cuando se lo compré me dijo el italiano que si no me importaba que me pusiera una pequeña publicidad, y yo, como me la había cobrado a menos de la mitad, le dije que no me importaba y él consideraba pequeña esta, airloft.it. No me importa porque ahora me vale de recuerdo de aquel viaje, pero eso me puso. Bueno, llegamos al estrecho de Messina. Para cruzarle hay que tener muy en cuenta las corrientes. Es muy pequeño, tiene 1,5 millas de ancho y por ahí se generan corrientes de marea de hasta 6 o 7 nudos. Entonces tiene unas tablas parecidas a las nuestras de mareas, donde dice en cada hora qué corriente y qué fuerza va a haber. Por ejemplo, aquí en este mes, pues aquí la más fuerte era, por ejemplo, aquí 5,5 nudos. Entonces, estanca significa que no hay corriente. A la 1:48 no hay corriente. Después dice, en color en rojo es la estanca. En azul, montante, no significa que está subiendo la marea, sino que la corriente tira para el norte, y descendente significa que tira para el sur, en verde. Entonces aquí, por ejemplo, pues era 5,2 nudos descendente a las 5:55. Luego estaba estanca a las 9:56 y tenía un pico de subida hacia arriba de 2,4 nudos a las 12:54. Bueno, esto está en internet y hay que consultarlo constantemente para cruzar el estrecho. Bueno, entonces tiene un tráfico enorme de mercantes de norte a sur, porque no hay un puente que una Sicilia con el continente, y de ferries de este a oeste entre la isla y la punta de la bota. Estos son unos barcos típicos del estrecho de Messina que son para pescar el pez espada. Fijaros qué barco más curioso. Tiene un poste de 15 metros donde arriba va el capitán. Desde allí arriba gobierna el barco con unos mandos a distancia. Le suben con un winchi eléctrico, pero él a pescar va desde allí arriba. Y luego tiene otro igual de largo por la proa, de 15 metros. Entonces lo que hace es que desde arriba se ven los peces espada durmiendo, que duermen en superficie, y la idea es que hay uno con un arpón en la punta de esta viga, de manera que le coja al pez dormido antes de que se despierte con el ruido del motor. Son típicos del estrecho de Messina, no sé por qué, y claro, solo pueden navegar con tiempo muy calmado, porque imaginaros ahí arriba con olas cómo iría, ¿no? De estos vimos muchos en el estrecho. Estos son los incidentes que te ocurren a veces, como coger hilos de pesca con el fueraborda, que esto nos pasó allí en el estrecho de Messina y es un problemón. El motor se te para. Aquí, por ejemplo, este es el track y veníamos aquí a Reggio Calabria, y aquí, muy cerca de la entrada, además un puerto de transbordadores, con mucho tráfico de transbordadores, se nos para ahí el motor. Como el viento venía del sur, esto es lo que derivó el barco hasta que conseguimos sacar el fueraborda, quitarlo y volver a ponerlo. Pero si el viento, en vez de venir llevarnos hacia el norte, nos lleva hacia la tierra, este mismo track nos hubiera llevado contra las rocas. Una de las ventajas que le veo yo al fueraborda es que es fácil de sacarlo, destrabarlo y volverlo a echar al agua. Con un motor central, eso te obliga a tirarte a bucear, arriesgándote a que te dé golpes el casco en la cabeza, que seas capaz de quitarlo con un cuchillo buceando, que ya es muy difícil, o si no, pues llamar a salvamento marítimo para que te remolquen y te saquen del atolladero. Esta es otra vez que pillamos un plástico, un fueraborda pequeño como el mío, con una bolsa de prica se para. Bueno, esto es la parte de la punta de la bota, la que os dije que está con el problema de la colmatación de arena. Fijaros, por ejemplo, este puerto que se llama Saline Jonice, lo que le ha pasado en 5 o 6 años. Esta es una foto aérea de 5 o 6 años antes de pasar nosotros. La entrada inicial del puerto era por aquí, ya estaba saturada de arena, se podía pasar por aquí, pero ya casi no tenía uso, y cuando pasamos nosotros, la foto del satélite es esta. Eso está completamente colmatada de arena la entrada, por supuesto ya no se usa como puerto, han renunciado a dragarlo,
Y no es que tuviera poco calado, es que por donde antes pasaban los barcos había auténticas dunas. Fijaros, este es un espigón, este es el otro, y este, que era el paso original, tiene ahí montañas de arena. Bueno, pues puertos así, no tan exagerados como ese, encontramos varios. Otras veces la navegación fue perfecta. Por ejemplo, este es el paso de la punta al talón de la bota en un track en línea recta, que parece que íbamos a motor en vez de a vela, porque íbamos con un viento del noroeste perfecto por el través, y 60 y tantas millas nos las hicimos. Pues fijaros, este es el GPS, el resumen de ese día, y hicimos picos de 11 nudos y pico. Eso con un velero de 6 metros es casi increíble. Por supuesto, 11 nudos sería cuando cogimos una ola cuesta abajo, no va a ser navegando, ¿no? Pero vamos, que nos hicimos, no pone aquí, me parece que eran 60 millas, pues eso, a 5 nudos en 10 horas o así. Bueno, esta es otra de las ventajas, una de las que os digo de los puertos pequeños. Este es el puerto de Gallipoli, que tiene 3 puertos y estaban los 3 llenos saturados. Entonces nos vinimos al puerto pesquero y aquí encontramos un muelle vacío que tenía medio metro de calado nada más, y aquí, aunque no se distingue bien, pone un cartel que pone prohibido veleros. Y justo ahí, pues yo pregunté un poco allí a los marineros que había por allí, y me pusieron en contacto con un tal Ferdinando, que al final no le conocí personalmente porque todo fue por teléfono, pero debía ser el que mandaba allí, y le expliqué el viaje que estábamos haciendo y tal, y me dijo que no me preocupara, que me quedara ahí los días que quisiera. Nos quedamos 2 días, gratuitamente, no nos costó nada, al lado del pueblo. Esta es la zona antigua de Gallipoli, y además una vez que estaban aquí unos pescadores trabajando con las redes, me vieron ahí y me dice, ¿has preguntado a Ferdinando? Le dije, sí, hablé ayer con él. Pues entonces, si has hablado con Ferdinando, está todo perfecto. Y ahí nos quedamos 2 días, en un sitio que en teoría estaba prohibido y nadie nos dijo nada. Después tengo más ejemplos. Bueno, esto es la escalera Mussolini, que es en un puerto de Santa María di Leuca, justo en la punta del talón de Italia, y allí esto lo traigo a colación porque veáis el problema que tiene en Italia con la inmigración ilegal. Este es un Bavaria, no me acuerdo de qué eslora, pero aquí había 48 personas inmigrantes. No, 48 o 200, a ver, espera. No, iban 106 personas. 106 personas, en un barco de... No tengo aquí la eslora, pero bueno, equivaldría a que yo en mi barco hubiera metido a 50 personas. O sea, sería un barco de 12 metros en vez de 6, ¿no? Desde luego, esto es una imprudencia, y además son barcos de alquiler, y a veces vienen desde Turquía, y son capaces de pasar por todo Grecia y llegar a Italia. Entonces eso explica algunas de las anécdotas que os voy a contar ahora con los militares, ¿no? No sé si sabéis que hay zonas de costa que están reservadas por los militares para ejercicios de tiro. En España no es muy habitual, pero en Francia y en Italia sí. Entonces, no es que no se pueda navegar nunca, solo está prohibido cuando van a hacer ejercicios. Y eso lo anuncian por la radio, por el canal 16. Entonces nosotros, esta fue una etapa muy larga que nos tocó navegar de noche, aunque intentamos evitarlo, pero a veces no nos queda más remedio. Y entonces estábamos atravesando una zona de tiro y no habíamos oído que ese día fuera a haber ejercicios. Entonces era ya de noche, yo estaba de guardia y mi compañero estaba durmiendo, y empezamos a oír explosiones por atrás. Y nosotros asustados, claro, él se despertó impresionados. Creíamos que nos habíamos metido en mitad de los ejercicios. Y luego, claro, nosotros íbamos de espaldas a la costa y no veíamos nada, pero luego al cabo de un rato vimos que empezaban a tirar fuegos artificiales, ¿no? Entonces los primeros que habíamos oído son esos que lanzan al principio para avisar que el espectáculo va a empezar y que solamente es un petardo que no tiene luces, ¿no? Pero desde luego el susto fue morrocotudo. No entendemos que en una zona de tiro se pueda permitir eso, porque a nosotros estuvimos al borde del infarto. Y la misma noche nos aparece una patrullera por la noche, de estas que buscan la inmigración ilegal. Entonces, tú lo que ves cuando se te acerca una patrullera es que viene a toda velocidad, es impresionante lo que corren, y vienen con un foco muy grande alumbrándote a la cara, para que tú te deslumbres y no puedas ver nada, y sin embargo ellos te dominan, ¿no? Entonces, nada, se pusieron en nuestra popa. Yo recogí, siempre llevo una línea de vida arrastrando por la popa por si alguien se cae al agua, pero cuando un barco se te pone a la popa tienes el peligro de que lo trabe con la hélice
y se le pare el motor. Imaginaros que le estropeo el motor a una patrullera de aduanas, ¿no? Bueno, entonces, a voces, chillando de barco a barco, me empezó a preguntar allí un cuestionario, que si era italiano, que de dónde venía, a dónde iba, que qué llevaba arrastrando por la popa. Siempre que me han parado las autoridades, les ha llamado la atención que lleve un cabo por la popa. Para mí es una cosa básica, pero yo no sé si es que a lo mejor alguien arrastra algo ilegal así, no lo sé. Pero siempre me han preguntado que qué llevo colgando por la popa, ¿no? Se lo aclaro, y que si iba solo, me dije que no, que iba con otra persona, y me dijo que le despertara para verle la cara, ¿no? Yo creo que era para ver si era europeo o no. Entonces se levantó Miguel, salió allí con cara de sueño. En cuanto le vieron la cara, se despidieron y se marcharon. No nos hicieron ningún registro, que otras veces lo hacen y es, por cierto, bastante desagradable. Bueno, este no es mi barco, ¿eh? Pero es que una de las veces, entrando a Brindisi, que era un puerto pues, que nos pilló un viento muy fuerte, nosotros íbamos con toda la vela reducida, pero este era un optimista y había venido navegando con el Spinnaker. Y claro, con el Spinnaker, con fuerza 7 o sí que había, pues rompió el palo, ¿eh? Bueno, voy a pasar esto para irme acercando. Mira, este es otro ejemplo de un sitio donde nos hicieron el favor de meternos, ¿eh? Este es un puerto que también estaba lleno, no tenía sitio, y aquí está el Corto Maltés, es ese, y lo que hicieron fue, para dejarme sitio, sacaron su Zodiac. Esta caseta es la de la oficina, y ellos tenían ahí una Zodiac para manejarse ellos por el puerto, entonces, con tal de hacerme a mí el favor y no hacerme irme fuera, quitaron su Zodiac, me metieron a mí allí, y la Zodiac ellos la dejaron amarrada por fuera de la caseta. Eso es lo que yo me suelo encontrar, lo habitual, ¿eh? Que hagan esfuerzos por ponérmelo fácil. Bueno, estas son las islas las Tremiti, que son las únicas que tiene Italia en el Adriático. Esto es una escultura sumergida que tienen, es una cosa que se está poniendo de moda. En algunos sitios ponen esculturas debajo del agua, entonces vas allí a apreciarlas buceando, ¿no? Bueno, después de algunos acaecimientos, como se dice en los ejercicios de capitán de yate, pues llegamos al norte del Adriático, que después de haber pasado por los 48 grados de Sicilia, aquí estábamos ya a una latitud más alta que Santander o la que estamos ahora, ¿no? Entonces ya el tiempo era invernal, estábamos en septiembre, y allí nos tocó lo peor, que fue una tromba de agua y el Bora, ¿no? Esto fue la tromba de agua. Es una lluvia torrencial, donde el principal problema, aparte que el viento cambia muchísimo y es muy fuerte, es que los imbornales no den abasto para evacuar todo el agua que te cae y el barco termine casi hundiéndose por el agua que le cae de la lluvia, ¿no? Era impresionante lo que caía. Cuando llovía tanto, el agua se aplanaba, o sea, las olas en la zona donde llovía estaban planas y fuera de donde llovía estaban todas levantadas, ¿no? Y eso dura poquísimo. Esta foto, esto es una hora después. O sea, lo anterior era en pleno invierno y una hora después, aquí en un puerto, con la gente paseando, tomando el sol en pantalón corto, en bañador, etc. Bueno, el Adriático está lleno de plataformas petrolíferas, porque es un mar poco profundo, tiene solo 50 metros de hondo. El Cantábrico, para que os hagáis idea, tiene 4.000. Tú navegas aquí 10 millas hacia el norte y ya tienes 4.000 metros de fondo, y el Adriático tiene 50 metros. Entonces, estas plataformas se anclan al fondo, pero también esa poca profundidad hace que los vientos desencadenen un oleaje muy revuelto y rompientes, ¿no? Entonces, un día nos cogió el Bora, que es el viento que más se teme allí, que es a ver, vaya, no sale el vídeo, bueno. El Bora es un viento que viene del Adriático, de Croacia, atraviesa el Adriático y suele llegar hasta Italia. Se avisa poco, a nosotros nos pilló un viento con fuerza 6 o 7, y tanto es así que tuvimos que llamamos a salvamento marítimo, no para que nos ayudaran, sino para decir que estábamos solos en el mar, no estaba navegando nadie, pero para avisarles de que estábamos en tal posición, con un barco de 6,5 metros, con esa fuerza de viento, que a bordo iba todo bien, que íbamos a dirigirnos a tal sitio para que nos hicieran un seguimiento, ¿no? Nos fueron llamando cada media hora y, bueno, pues todo salió sin problemas, ¿no? Pero que el Bora es lo que allí más preocupa, ¿no? Bueno, después de 3 meses llegamos a Venecia. Debajo de Venecia está el delta del Po, que es como el delta del Ebro, una tierra de aluvión que ha ido creciendo por los depósitos del río Po. Este río se desvió hace un siglo y pico
porque en origen el río iba a la laguna de Venecia y estaban viendo que la laguna la secaba. Imaginaros toda esta tierra del delta, imaginárosla aquí dentro, que la laguna de Venecia es esto, pues ahí no habría laguna ya. Entonces el delta pues es una zona que tiene muchos ríos, una zona muy tranquila, entre los meandros del delta pues no entra el viento, no entra el mar de fondo y los paisajes son así, de postal, pero siempre muy tranquilito. Y empezaba a haber mareas, que siempre se dice que en el Mediterráneo no hay mareas, pero el Adriático, como tiene esa forma de dedo de guante o de fondo de saco, pues llega a tener mareas de 2 metros. Fijaros, las amarras de esos puertos tienen aquí como 1 o 2 metros de barra para que la amarra pueda subir y bajar con la marea. En Venecia llega a subir hasta 2 metros. Bueno. Ahora, fijaros en el Adriático qué anarquía tienen de mareas. Estas son las mareas de septiembre. Las representan así con una sinusoidal. Entonces, en vez de a la que estamos acostumbrados aquí, que son 6 horas de subida y 6 de bajada, allí la marea hace cosas rarísimas. Por ejemplo, fijaros el 1 de septiembre, no, miércoles. Tiene una pleamar a las 12 de la mañana. Se mantiene alta hasta las 18:40. O sea, está la marea, se queda alta 6 horas. Luego baja y la siguiente pleamar es a las 11:05 del día 2. O sea que en 24 horas solo ha habido una marea en vez de 2 a lo que estamos acostumbrados. Pero no es así todo el mes. A lo largo del mes se va equilibrando. Aquí en el 8 o el 9 vienen a ser mareas de 6 horas como las nuestras. Y a finales de mes es al revés, fijaros. La pleamar a la 1:10, el día 27, ¿no? Y aquí, en vez de estar 6 horas alta, está 6 horas baja. La marea baja, se queda abajo y la siguiente pleamar es a la 1:10 del día 28. O sea que ha habido 2 pleamares en 24 horas, pero la bajamar ha durado, pues eso, casi 12 horas. Bueno, todo eso hace que te complica muchísimo el cálculo de la navegación y de las mareas. Bueno, entramos a Venecia por la boca del sur. La laguna de Venecia tiene 3 pasos. Y entramos por la del sur. ¿Sabéis que han hecho esto azul? Es unos diques que están en el fondo y son para que no se inunde Venecia, ¿no? Entonces están todavía en fase de pruebas. Se basa en que cuando esperan una marea muy alta, inyectan aire en esos diques, se van levantando y terminan sobresaliendo el agua y parando la marea, ¿no? Entonces, es una obra multimillonaria que ha durado construirlo décadas y entonces ahora la han probado hasta ahora solo 3 veces. Y de esas 3 veces, una funcionó, consiguieron que el nivel de agua dentro de la laguna fuera como 70 centímetros así, menor que fuera, y las otras 2 veces no funcionó. Una de ellas fue por falta de aviso, porque poner en marcha toda esa mecánica necesita 24 o 48 horas de antelación, y otras veces porque son estructuras que llevan en el fondo décadas y ya algunas de esas chismas se han bloqueado con el barro y no funcionan bien, o sea que es una obra que no están muy seguros de que vaya a funcionar. Y luego, para los días en que esto esté cerrado, han tenido que hacer un puerto con esclusas para que el tráfico pueda seguir entrando y saliendo de la laguna por las esclusas. Bueno, navegar en Venecia es bastante peliagudo. Tienen un sistema de balizamiento muy antiguo, basado en las bricolas, que son estos postes de telégrafos clavados en el fondo, y fuera de los canales el fondo es de menos de medio metro, así. O sea que con un velero, desde luego, como no sea como el mío, que es de orza abatible, es casi imposible navegar fuera de los canales. Bueno, los canales están marcados con estas bricolas, que allí en el libro explico cómo se interpretan, pero tiene su intríngulis, porque hay algunas, las de bifurcación, que fijaros, tienen a la vez el rojo y el verde. Eso es para que si vienes desde un ángulo lo veas rojo y para ti sea roja, y si vienes desde otro ángulo lo veas verde. Eso hay que llevárselo muy empollado antes de meterse para no quedarte varado. Bueno, tuvimos la suerte de que encontramos atraque, esto es la plaza de San Marcos, pues en esta marina que está en San Giorgio Maggiore, que es una de las islas, y bueno, ya era septiembre, ya no era temporada alta, y curiosamente los italianos pues se dejan hasta regatear el precio. Por ejemplo, aquí empezaron pidiéndome 60 euros por noche y yo había ido con idea de estar un solo día, hacerme las fotos con el barco delante de Venecia
y luego irme a otra de más al fondo de la laguna para el resto del tiempo que estuvimos en Venecia, ¿no? Al final me lo rebajó a 40 y me mereció la pena quedarme todos los días allí. Bueno, este es el barco, nos quedamos una semana más o menos, todos los días nos dormíamos aquí con el campanile de la Plaza de San Marcos, el Palacio Ducal, ahí está la entrada del Gran Canal y la iglesia de, no me acuerdo ahora cómo se llamaba esa, con el atardecer el sol se ponía por allí, un espectáculo. Estos son, en San Giorgio Maggiore hay una escuela de vela y bueno, pues cuando íbamos nosotros al baño y a la ducha pasábamos por delante de la escuela y alguno de los monitores ya nos había oído hablar de nuestro viaje, incluso uno de ellos había estado en Santander cuando el Mundial de Vela con el equipo italiano y bueno, pues nos trajeron a los niños de la escuela para enseñarles el barco y explicarles un poco el viaje que habíamos hecho, ¿no? Les dijeron que subieran de 6 en 6, pero no hicieron mucho caso y allí estuvimos enseñándoles todo lo que teníamos, pues nuestros trucos, nuestras cositas de a bordo, la vida diaria, el baño, la cocina, todo eso que les hizo mucha ilusión. Bueno, en cuanto a la vida práctica, pues claro, en 4 meses a veces vivir a bordo pues te hace necesitar cosas como por ejemplo cortarte el pelo, que tienes que hacerlo a bordo y esto lo he traído para que sepáis que hay que tener cuidado y ser un poco educado con los de al lado y te tienes que cortar el pelo un día que no haga viento, porque si no, todo lo que te cortas le va al barco de al lado y no es muy agradable. Bueno, este es el barco mío, por delante de Venecia. Y después de Venecia no terminamos ahí el viaje. Ya os dije que nos metimos por el río Po. Entonces, para meterse por el río hay que desarbolar. Hay que quitar todas las velas, el palo se quita, se pone tumbado en horizontal. Hay que ponerle una protección porque en las esclusas el barco se menea mucho de lado, entonces te puede romper la electrónica, las luces o si da golpes con el otro extremo donde está el enrollador, te rompe el enrollador. Entonces hay que ponerle una protección, otros le ponen aquí un cubo o un chaleco, yo le amarro un palo de manera que el golpe se lo lleve el palo y no el enrollador. El palo se tumba en horizontal, yo lo suelo tumbar hacia babor, entonces eso me obliga a arrimarme a las esclusas por el lado de estribor, porque las esclusas tienen forma de paréntesis, no son rectas, entonces si te arrimas al mismo lado donde tienes el palo, pues terminas dando con el palo, ¿no? Bueno, y este es el río Po, que sale de Venecia y casi atraviesa Italia entera. Lo que pasa es que solo es navegable hasta la mitad, que es lo que hicimos nosotros. Entonces en el río, como en los canales, hay que tener cosas muy claras. Lo primero, que no hay que pensar solo en el calado, que es en lo que pensamos todos, ¿no? La mayoría de los canales europeos, pues con un barco de 1,5 metros puedes pasarlos, ¿no? En Francia hay algunos canales de 1,20, pero siempre encuentras uno alrededor que tiene 1,50. Pero es que es muy importante la altura de los puentes, y en eso la gente no piensa tanto, porque si tú llevas el palo desarbolado, pero le has apoyado en un bimini o en una capota, a lo mejor tienes 2,5 metros o 3 de altura por encima y eso no cabe por algunos puentes. Fijaros aquí por qué puente hemos tenido que pasar. Hay que ir por los canales, hace falta un título especial que es el título de navegación fluvial, donde entre otras cosas te explican las señales fluviales y las normas de preferencia que no son las mismas que en el mar. Por ejemplo, este puente aquí estaba roto. Eso que veis allí es otro que hay más atrás. Este trozo le tiene roto. Entonces tú ves esto tan pequeño y a ti el cuerpo que te pide pasar por aquí, ¿no? Lo normal sería tirarte por ahí. Pues justo por ahí estaba prohibido y la señal, que aquí no se ve por el contraluz, pero aquí estaba la señal de que el paso era por ahí. ¿Por qué? Pues porque seguramente este puente que se ha roto, los escombros están en el fondo, ahí no hay calado, entonces hay que pasar por aquí. Y para pasar por ahí, fijaros cómo era. Mi barco es muy pequeño. A veces llevo las bicicletas aquí en la proa, si hubiera llevado las bicicletas en la proa no hubieran pasado, tendría que haberlas tumbado y desde luego tienes que agachar la cabeza para poder pasar. Entonces, tan importante es saber el calado como la altura de los puentes. Todas las guías náuticas de los canales te dan la información de las dos cosas. Estas son algunas de las esclusas que pasamos. Esto es como es la navegación fluvial, la protección que os he dicho. También hay que proteger las luces, porque también en las esclusas se puede chocar la luz de babor o de estribor.
le ponemos un palo, una tabla por fuera de las defensas, de manera que protege todo el casco con 2 defensas y la tabla, proteges casi todo el barco. Y luego yo le pongo, pasábamos mucho calor, entonces desvío el timón al carro de la mayor. Entonces yo me siento en la entrada de la cabina y mientras puedo ir leyendo me tapo con una sombrilla y con el carro de la mayor llevo el timón en una posición más cómoda. Bueno, el río Po no está muy pensado para la navegación deportiva. Estos pantalanes, por ejemplo, el canal de Midi siempre tiene pantalanes de estos. Estos son los cómodos y los buenos, que son flotantes, tiene sus cornamusas y algunos tienen hasta luz y agua. Este no tenía, pero no. Pero lo normal en el canal de Midi es esto. Pero en los canales del interior de Francia y de Italia, bueno, la navegación fluvial es así, siempre parece que estás en la selva, porque siempre los canales tienen una fila de árboles. A lo mejor 100 metros más allá hay una autopista, pero tú no la ves, tú solo ves los árboles que contornean el canal. Bueno, pero la mayoría de los puestos para esperar en las esclusas eran como estos. Esto está pensado para las barcazas. Son unas bricolas que están separadas por 16 o 20 metros, hechas para que una barcaza amarre aquí la proa, aquí la popa, hasta que se abra la esclusa y no tiene ni siquiera una posibilidad de ir a tierra. Si yo llego con mi barco de 6 metros, cojo aquí la proa, con la popa no llego allí, no me puedo amarrar. Entonces muchas veces tienes que andar agarrándote a los arbustos de la orilla o a algún árbol o donde puedas, ¿no? Y a veces a los sitios más inesperados. Por ejemplo, este es el sitio más raro que me he amarrado yo, en el puente de un restaurante. Este es un restaurante que tenía una terraza flotante y yo no tenía otro sitio donde amarrar, no había ningún otro sitio, ya se estaba haciendo de noche. Entonces yo me amarré a la terraza. Ese día no vino nadie a cenar, por desgracia para el dueño, pero si hubiera venido alguien a cenar aquí, yo me hubiera enterado de toda su conversación, porque es que fijaros, nosotros estábamos durmiendo aquí y fijaros dónde está la mesa. Bueno, con lo que quiero deciros es que los canales estos están más pensados para gabarras y para tráfico comercial más que para barcos deportivos. Y luego tienen otro problema gordo que es esto, la sopa verde, ¿no? A veces, por determinadas circunstancias, cuando hace mucho calor o han abonado mucho los campos de alrededor, el agua está cargada de nutrientes y se forman estas algas que son, por un lado, las filamentosas, que son como los sargazos, que te traban la hélice, y por otro lado, esto que es como un cuscús o un arroz verde, que lo chupa la refrigeración y te puede obstruir el termostato y calentarse el motor, ¿no? Ya nos pasó en la Vuelta a Francia y nos quemó el motor, tuvimos que cambiar de fuera borda y aquí estuvo a punto. Además no tienes por dónde escaparte, porque si esto te pasa en el mar, por ejemplo en el mar menor es muy corriente, pero tú lo ves desde lejos y puedes dar una vuelta para no meterte, pero en el canal no tienes por dónde escaparte. Entonces nos quedamos parados aquí en mitad de la sopa y tuvimos la suerte de que conseguimos limpiarlo, sacando el fuera borda y tal, pero es que si no hubiéramos podido limpiarlo, la solución es la siguiente. En los canales no hay sistemas de salvamento y de rescate. Estamos acostumbrados a que en el mar, si tienes un problema, llamas a salvamento marítimo y te remolcan a puerto y en el puerto tienes todos los servicios, ¿no? Aquí, como consideran que tu vida no está en peligro, pues no hay sistemas de rescate. Entonces la única solución hubiera sido, uno de los dos, irse nadando a la orilla. En bañador, hacer autostop para que le lleve un coche al puerto más cercano. En el puerto más cercano buscar un taller que quiera venir a resolvértelo, porque estamos hablando de agosto, septiembre, que quiera venir con un mecánico aquí, o buscar a alguien que te haga el favor de remolcarte. Y luego, en el sitio donde has llegado, que esa persona tenga las piezas de repuesto, por ejemplo, si te quemas la culata o lo que sea, y si no, esperar allí pacientemente a que te llegue la pieza de repuesto, ¿no? O sea que es un problema añadido de los canales. Bueno, finalmente llegamos a Mantova, que es una isla preciosa a la orilla de un río, y fijaros, este es el cuscús, como estaba, acabó llegando a Mantova, y ahí pues acabó el viaje, me fue el de Carmelo e Hijos, me fue a buscar a Mantova, me sacó el barco del agua, este es el barco en el camión, como me lo lleva a Santander, el viaje de ida fueron 4 meses, la vuelta en el camión fueron 2 días, y el barco echándole al agua en Santander. Bueno, pues esto fue el viaje
en el libro hay unos dibujos que yo llamo dibucartas, ¿no? Son textos, dibujos hechos con un texto, contando algo de ese capítulo. Por ejemplo, aquí, este es mi barco visto por la aleta de estribor, y aquí empieza poniendo, mira, hola, ¿veis? O, la L y la, navegantes, lo veis, ¿no? Después, esta es la E, después, esta es la U, después de 2000, esta es la L, 200, sigue por aquí, 200 millas en la estela, ¿veis? La E, la S, la T, la E, la L y la A, y 111 días en el mar. Bueno, pues por ahí sigue, hay que ir dando la vuelta un poco al libro para poderlo leer, y hay unas cuantas normalmente contando cosas del viaje. Y luego, ya para terminar, deciros que el libro no tiene fotos, porque las fotos encarecen mucho los libros, ¿no? Entonces, normalmente los libros de viajes con fotos, pues te suelen poner 10, 15 fotos como mucho, y yo prefiero ponerlas en el blog, En la parte de atrás del libro pone la dirección de mi blog, y ahí hay un apartado que dice, para ver las fotos de cuando llegamos, que es como se llama el libro, clic aquí. Entonces picas ahí y ves, me parece que hay como 800 fotos clasificadas por capítulos. Entonces puedes hacer dos cosas, o al acabar un capítulo ver todas las de ese capítulo seguidas, o si no, en el texto cuando está alguna palabra resaltada en negrita, significa que ahí hay una foto que podéis ver en el blog. Bueno, y el libro se titula ¿Cuándo llegamos? La Vuelta a Italia del Corto Maltés, porque tengo que confesar que este viaje al final se nos hizo pesadísimo. Fueron 4 meses, a mí me gusta ser sincero con la gente y no dar solo la imagen idílica de las cosas, ¿no? 4 meses en un barco así de pequeño terminan haciéndose pues muy pesados. Entonces, esa es la frase que dicen los niños cuando vas de viaje y a los 10 minutos de salir de casa te preguntan, papá, ¿cuándo llegamos? Pues eso, esa sensación tuve yo en todo el Adriático. Estaba deseando terminar. Y bueno, pues simplemente por ser sincero y deciros que las cosas, pues bueno, tienen su parte bonita y su parte incómoda, como todo. A mí me merece la pena, pero que algunas veces, pues esas navegaciones tan largas, pues se hacen un poquito pesadas. Pues nada, eso es lo que os quería contar, y yo creo que he respetado la hora que os dije, y ahora si queréis, pues me preguntáis lo que queráis, con toda confianza. Yo te quería preguntar, veo que llevas una placa solar, ¿cuántas baterías llevas y si la placa es capaz de mantener todo el consumo? Sí. ¿O el motor tiene un alternador? ¿O cómo es? Sí, solo regular. Cuando hace mucho sol, sí, es una placa que tengo una sola batería de las de coche, mi barco es muy sencillo, pero es que tengo poca electrónica. El motor lo arranco tirando, no tengo molinete para el ancla, no tengo frigorífico, y solo consumo con el GPS, la radio VHF y ¿qué más? Y el timón automático. Principalmente el timón es lo que más gasta. Entonces, por aquí por el norte, los días que está muy nublado, a veces no me da para aguantar todo el día con el timón automático. Por el Mediterráneo, que hace mucho sol, sí, pero teniendo en cuenta eso, que el consumo es pequeñísimo. ¿Se puede tornar un poquito la puerta aunque sea? No me aguantes. Sí, muchas gracias. Se puede cerrar la puerta también. Hasta el ventilador. Con respecto a la navegación a vela, siempre vais costeando, pero ¿qué velas lleváis a bordo? Que entiendo si la mar se pone muy mala, siempre a puerto, a costa, ¿o habéis tenido en 4 meses algún momento en que habéis tenido que capear? Sí, sí, los 2 días que os he dicho de la tromba de agua y del Bora, nos pilló sin estar avisado, entonces yo llevo la Mayor y el Génova, el Spinnaker y un Tormentín. Entonces el Tormentín, por ejemplo, pues en este viaje a lo mejor le he tenido que poner 3 veces o así en 4 meses, ¿no? Y es lo normal, o sea, una vez al mes o menos, pero te da seguridad el llevarlo. Bueno, pero el Tormentín, ¿dónde lo aparejas? ¿Llevas esta ahí de trinqueta o arrias del enrollador? No, es uno que se llama Stormbach, que está muy bien pensado. Es una vela doble, ¿no? Está específica para eso. Entonces, mira, pon el brazo así, por favor, el otro. Este es el enrollador, ¿no? Entonces, el Stormbach se apareja así.
son dos telas, entonces se apareja doble, ¿no? Así, por encima del enrollador. Y aquí termina en dos puños, pero que terminan siendo uno solo. O sea, los dos puños de aquí se cogen con un solo grillete para las dos escotas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que evita el efecto del rollo del enrollador, que es lo que hace que un Génova enrollado trabaje mal cuando está reducida la tela, porque el rollo hace que el viento le abata mucho, ¿no? Entonces es una vela que se apareja de una forma muy curiosa. Tú te lo presentan con una bolsa, pon el brazo otra vez. Entonces tú enganchas el puño de driza con la driza del espí, ¿eh? Y los puños de escota con las escotas. Y está cogido con velcros. Entonces primero tiras de las escotas y despliegas la vela en horizontal. Y se abre porque se van soltando los velcros. Y cuando ya la tienes en horizontal, la izas. Entonces se iza raspando un poco el rollo del enrollador y una vez que la tienes izada, entonces solo tienes que ir a la proa para presentarla. Coger la driza, coger el puño de amura y las escotas. Te vuelves a la bañera y desde la bañera la sacas y luego la izas. Se llama Stormbach. A mí me parece para los barcos con enrollador una maravilla. Es un barco pequeño, porque bueno, grandes también, sí, sí, esa la hay de varias tallas, sí. No había oído. Parece interesante. ¿Alguna pregunta más? Hay tantas. Pues venga. No, pues yo llego a contar. ¿Por qué llevas un cabo colgado por la popa? Eso es por si alguien se cae al agua. Sí, yo eso lo llevo siempre. Es un cabo como de 30 metros, con un nudo más o menos cada metro, ¿no? Entonces, nadie está libre de los accidentes. Yo llevo arnés, siempre que el viento pasa de fuerza 5, me pongo el arnés, y siempre que alguien lo dice a bordo, siempre lo hacemos. O sea, si uno dice, oye, ¿no estaríamos mejor con el arnés? Pues todos con arnés, ¿no? Pero claro, los accidentes ocurren en el momento más inesperado. Entonces, con un cabo por la popa, si te caes al agua, ese que llevo yo, que son 30 metros, he calculado que a 4 o 5 nudos, que solo navegar, tienes como medio minuto para agarrarte a él. Entonces, si te caes, lo único que tienes que hacer es un cabo flotante, ¿eh? Entre otras cosas, para que si arrancas el fueraborda, que no lo trabe. Tienes que dar unas brazadas atravesando la estela del barco y te la encuentras. Entonces, una vez que te la encuentras, te agarras a él y como tiene nudos, no se te escurre. Eso lo hemos probado varias veces y a la velocidad que navego, a 4 o 5 nudos, aguantas el tirón. Después, en cuanto aguantas el tirón, el propio freno de tu cuerpo reduce la velocidad a 2 nudos o algo así. Y entonces ya es bastante fácil llegar por el cabo hasta la escalera. Entonces es para subirse cuando uno se cae, sobre todo si vas en solitario. Luego hay que tener algunos cuidados que a veces la gente no lo piensa. Yo, por ejemplo, tengo la escalera en estribor y llevaba el cabo a babor. Hasta que en una de las pruebas que hicimos yo vi que el tripulante que se tiró, efectivamente llegó al espejo de popa, pero con el barco en marcha, desde el cabo no llegaba a la escalera. Entonces ahora la llevo en estribor, en el mismo lado que la escalera. Y luego, sobre todo si vas en solitario, la escalera la tienes que llevar amarrada con algún sistema que puedas soltarlo desde el agua, porque si la llevas amarrada arriba no llegas, ¿no? Entonces yo lo tengo derivado con un cabito que llega abajo a un ojal, con un cabito, con un terminal de estos que se usan en los pulpos, por ejemplo, pasado por un ojal de una filástica. Entonces, desde el agua con una sola mano lo sueltas, te cae la escalera y te puedes subir. Yo la llevo siempre. Hay que tener cuidado porque a veces te olvidas de ella y llegas al puerto con 30 metros arrastrando. Luego, siempre que te cruzas con alguien te llaman la atención, te dicen que tengas cuidado, que llevas algo arrastrando, pero bueno. No lo hace mucha gente, pero cada vez hay más que lo hacen, ¿eh? Es como una seguridad, algo donde agarrarte si te caes y a mí me da mucha tranquilidad. Bueno, sí. Bueno, cositas técnicas. Entiendo que vas sin ice, porque es un barco pequeñito. Entonces, en zonas como el estrecho de Messina, navegación nocturna y pensar, o sea, todo siempre muy planificado, diurno. Hombre, justo en el estrecho de Messina, cuando hay cobertura, hay unos ice que son por internet. Entonces, ahí en el estrecho de Messina, una de las fotos que puse era un programa que se llama OnCourse,
que se basa en el ice, entonces todos los barquitos que se veían al lado mío eran por el ice, pero ahí porque había internet, yo si no, no tengo ice. Entonces, de todas formas, yo soy muy escéptico, porque el ice no es obligatorio para todos los barcos y la gente se confía demasiado. Yo he pasado a veces entre bancos de pesca, estar rodeado de 50 barcos de pesca con otro barco, y en el ice no salir ninguno, porque yo creo que al pescar lo quitan para que no se vea dónde están pescando, ¿no? Luego muchos de los deportivos no lo llevan, entonces confiarte en el ice para irte a dormir, por ejemplo, a mí me parece una locura. Entonces yo cuando navego de noche, por supuesto, siempre uno se queda en la caña, aunque vayamos con el timón automático, pero uno vigilando. ¿Más? Pues nada. Una cosita. Y ahora ya comparándolo con el último viaje, con la Vuelta a Francia, los distintos tipos de puertos, el trato que dices que ha sido parecido o has disfrutado más en uno que en el otro. Bueno, Italia se resume en que son puertos carísimos y malísimos. Es una vergüenza. A mí me han cobrado en España por mi barco, yo suelo pagar 11 o 12 euros por noche, en Francia a lo mejor 25, y en Italia muchos días he pagado 50 o 60 euros por estar en unos sitios que daba asco estar allí, ¿no? A algunos sin baño, con baños asquerosos, en fin, una pena, se lo tienen muy creído. Y luego nunca me había pasado el quedarme sin sitio en un puerto. Entonces eso ha sido sobre todo alrededor de Roma, y yo creo que es por esta trampa que les consienten a los de Roma. Me imagino que allí hay muchísima afición, muchos veraneantes, muchos que quieren salir a navegar en verano y nada, pues sacrifican los demás a esos. En Francia nunca me ha pasado que no tener sitio en un puerto, y en España tampoco. ¿Por qué esa afición a los canales interiores y lo complicado que parece que te contradices a ti mismo? Porque no te metiste en esta ocasión, igual en los canales franceses es más fácil, están más claros para navegar, pero aquí en el Po, investigaste antes el puente ese, si eso es lo primero que te encuentras, yo me doy la vuelta. Pues mira, cuando volví de Francia, en la Vuelta a Francia estuvimos en los canales un mes y pico, y me prometí a mí mismo que no volvía a pasar por los canales, ¿no? Lo que pasa es que lo del Po ha sido muy cortito, porque ha sido un viaje de 4 meses y por el Po fueron 100 millas, que fueron a lo mejor 10 días, ¿no? Entonces, bueno, me lo podía permitir porque no me iba a saturar. Pero realmente, o sea, yo creo que hay que hacer una excepción. El canal de Midi, que es el que tenemos más a mano, ese es fabuloso. Está preparado expresamente para esto y vas de maravilla. Todo lo demás que he conocido pesan más los inconvenientes que las ventajas, ¿no? Lo de las algas, lo de las esclusas enormes, las dificultades para encontrar puesto para un barco pequeño, el tráfico de gabarras que tienen preferencia y si las estorbas te tienes que apartar aunque sea dando media vuelta, en fin. Ahora, yo os digo que la navegación fluvial es como otro mundo, ¿no? Es como si, por ejemplo, uno solo fuera siempre en bici y de repente descubriera la moto, o el patinete o el coche, ¿no? O sea, es otra cosa. Si no has navegado nunca por los ríos, no te das cuenta. Es emocionante, es una sorpresa detrás de otra. En el mar puedes pasarte 8 horas viendo un horizonte y nada más. En el río, en cada curva, te aparece una sorpresa, ¿eh? Y luego tienes todas las escalas, suelen ser gratuitas y en pleno centro de las ciudades, ¿eh? En los puertos de mar siempre estamos muy lejos del centro y hay que buscar un autobús, un transporte público o ir con la bici, hacer la compra, todo se complica. Pero en los ríos, las ciudades han crecido alrededor de los ríos y los canales, ¿no? Entonces las esclusas y los amarraderos están en pleno centro. Es una maravilla, tienes el turismo facilísimo, los restaurantes, todo, las compras, todo lo tienes a mano, ¿no? Y luego una vez que entras en los canales es todo gratuito. Por ejemplo, por Francia estuvimos un mes, la viñeta, que es el permiso para cruzarlo, cuesta por ejemplo 70 euros o así para un mes, y puedes amarrarte en cualquier sitio de los canales, en los árboles, en esos amarraderos que hay, un chollo. Y sobre todo muy, muy sorprendente lo que se va viendo, ¿no? ¿Todo el trayecto que va hasta el Mediterráneo? ¿O? ¿En cuál? ¿En el canal de Midi? Sí.
Sí, sí, el canal de Midi del Cantábrico al Mediterráneo está todo perfecto. ¿Y calado? El calado suele ser en 1,40 dicen, entonces hay veces que es un poco menos, porque claro, tener en cuenta que en verano, con la sequía, a veces el nivel está un poco más bajo. Luego, si se ha acumulado mucho barro en el fondo y no lo han dragado, puede haber perdido. Y luego hay veces que el canal pasa por zonas de ríos, ¿no? A lo mejor hay, por ejemplo, en Francia hay una zona que un canal que a lo mejor tiene 20 kilómetros, pues un trocito de 600 metros utiliza un río, un tramo de río. Entonces el tramo de río depende de la corriente que lleve el río en ese mes. Entonces hay que tener hay unas páginas web de las vías navegables de Francia donde se consulta en tiempo real cómo está cada tramo, ¿no? Entonces si tú encuentras un tramo que ves que lo vas a tener difícil, es mejor que lo preveas desde mucho antes, porque una vez que llegas allí, como no pases, no te queda más que dar la vuelta y retroceder. A lo mejor llevas una semana navegando y tienes que volverte. ¿Cuánto te cala El barco mío con la orza subida 70 centímetros. Pero con menos de 1,20 se va bien, porque el canal de Midi tiene un ramal muy cortito, entre la Nouvelle y Narbona me parece que es de 1,20, todo lo demás es de 1,40 o 1,50. De lo que no tenéis que fiaros es de que hay muchos que dicen que como el fondo es blandito, que van con 1,60 y que empujando un poco pasan, ¿no? Pero eso en los canales puede ser verdad, pero cuando llegas a la esclusa el fondo es de hormigón, ahí no hay nada. Nosotros en la Vuelta a Francia encontramos un barco que iba con el capitán, con su mujer y con la suegra que tenía 90 años o algo así. Y íbamos haciendo muchos días juntos y yo le pregunté que cuánto tenía y me dijo que tenía 1,60. Y le dije, mira, yo lo siento, no sé qué libros habrás consultado tú, pero con 1,60 es imposible que pases. Luego encima no era 1,60 sino 1,70, pero él decía que sí, que sí. Y bueno, total, que ya un día me adelantó y 4 o 5 días después me le cruzo de vuelta. Evidentemente, había llegado a un sitio donde ya no pasaba. Y eso que montó unas películas en las esclusas para, cuando estaba justito, él quería pasar, en fin. Llega un punto que ya es imposible. De hecho, cuando ya ellos lo ven difícil, te hacen firmar un documento, como el de los médicos cuando te van a operar, donde dices que el X% te puedes morir y lo admites. Pues aquí lo mismo, delegando cualquier responsabilidad de los escluseros, que él pasa porque él quiere, sabiendo los peligros que corre y tal, y algunos de esos pues se quedan ahí atravesados en la esclusa, claro. Ese hombre se fastidió las vacaciones. Iba con idea de dejar el barco en el Mediterráneo, pero ya donde no pudo pasar, tuvo que volverse otra vez al Atlántico y buscar otro canal por el que pudiera pasar. Se había embarcado a la suegra, se había fastidiado. Bueno, vale. Claro, dices que has navegado en diferentes tramos con diferentes personas, ¿no? A la hora de hacer la selección, teniendo en cuenta la convivencia en un barco tan pequeñito, ¿cómo has hecho la selección de la tripulación que has llevado contigo? Pues hombre, la primera vez que viene algún acompañante conmigo siempre es una lotería, ¿no? Pero siempre he tenido mucha suerte, nunca he tenido problemas con nadie. Luego muchos repiten otros años y bueno, el hecho de parar todos los días en puerto es un desahogo, ¿eh? Esto no es como una travesía oceánica que te pasas un mes entero sin salir del barco. Aquí, si ha habido un poco de tensión, pues luego por la tarde vas a la ciudad, cada uno se va por su cuenta y te vuelves a ver a la hora de cenar, ¿no? O sea que no suele dar problemas. Y luego en 15 días, que es lo que están conmigo en general, pues tampoco da tiempo a acumular muchas tensiones, ¿no? Pero, por ejemplo, la Vuelta a España la di toda con el mismo compañero y no hubo ningún problema. 3 meses y pico y muy bien. Hay que ser un poco empático, claro. Si te pones muy bruto, pues todo sale mal. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber venido. Si alguien quiere el libro, lo tenéis allí y os lo dedico. Muchas gracias por venir.